Hora 25 Global. Àngels Barceló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer programa de Radio Global que venimos haciendo desde hace unos meses. Todas las emisoras de Unión Radio. Radio Continental en Argentina, ADN en Chile, Radio Caracol en Colombia y Miami, W en Colombia, México y Los Ángeles, Radio Panamá y la cadena SER en España. Un día a la semana, ya saben, nos juntamos para compartir tiempo de radio, también para conocernos mejor. Lo que les decía, no hay mejor manera de poner el broche a la semana. Con un gran líder que ofrece algo mejor. Jorge Edwards, ¿cómo puede ser que en un país con la tradición política, sobre todo un país democrático como es Italia, se esté dando el fenómeno Berlusconi? Es muy extraño para mí porque todas estas cosas que se conocen son naturalmente escandalosas, bastante ridículas. Aquí se dice que él acaba de decir que la gente se mete en su vida privada. Los líderes, los presidentes de gobierno y de Estado no tienen vida privada, no pueden tener vida privada, o sea, no pueden usar los recursos del Estado para sus fiestas privadas, por ejemplo. Así que eso es un argumento muy malo de Berlusconi, muy superficial, y sin embargo hay un fenómeno extraño, yo no lo entiendo, que los italianos votan por él. No, en efecto es un fenómeno que parecería sumamente extraño, pero que quizá no es más que un fenómeno exacerbado que se ha presentado por un lado ya en Italia y en general en nuestro tiempo. Italia, por alguna extraña razón, comparte con América Latina tener una de las peores clases políticas existentes. Digamos, desde Mussolini e incluso toda la etapa democrática posterior a la Segunda Guerra Mundial, la sucesión de escándalos relacionados con la clase política nunca han cesado. Realmente yo, como Jorge Edwards, no tengo una explicación, aunque sí diría que Italia, desde los años 60, ha sido siempre un gran laboratorio político. Quizá no desde los años 60, sino si lo vemos con un poco más de perspectiva, desde los tiempos de Maquiavelo. Y quizá lo que en otras ocasiones nos plantearíamos como un fenómeno, como un arcaísmo, pues lo que es un inquietante síntoma de una modernidad terrible, ¿no? Emma Bonino, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Una primera pregunta. Una política de raza como usted, comprometida, con más de 30 años de experiencia en el mundo de la política, ¿qué análisis hace de la figura de Silvio Berlusconi y la manera que tiene de gobernar en Italia? Bueno, es, como yo lo defino, un liderazgo de marco, digamos, populista, con, me parece, ninguna cultura de las instituciones, y todo esto es posible porque, en mi opinión, desde mucho tiempo, desde años y años y años, las instituciones democráticas en mi país se han fragilizadas. Así que, por ejemplo, el Parlamento no es un parlamento de elegidos, pero de nominados de los partidos políticos. Y entonces esta es una derrota institucional y democrática que es muy larga, viene de lejos, de muy lejos. Y en este deserto institucional parece nuevamente a Berlusconi, que entonces se sitúa en un panorama que no tiene límites, porque el Parlamento no es un límite, como ya le explicaba, y el propio Parlamento es el que nomina a su vez todas las instituciones de garantías. Por ejemplo, la Comisión Parlamentaria de Vigilancia sobre la RAI está nominada por el Parlamento. ¿Y cómo acaso el Parlamento no la nominó por más de un año? Entonces no hay control tampoco de la televisión pública. La crisis, sin lugar a dudas, es el momento en que se ponen a prueba los liderazgos, y en esto yo creo que es realmente interesante ver cómo coincide la emergencia de un liderazgo tan extraordinario y distinto como el de Obama en un momento de crisis, e incluso yo diría que es con la crisis como emerge y gana. Surge la figura, ¿no? Surge la figura, eso no hay lugar a dudas. Y podemos decir también que en el caso, si regresáramos al caso de Berlusconi, Berlusconi es un hijo directo de una crisis de un sistema político muy complejo que queda totalmente anquilosado y que rompe por este lado, ¿no? Y quisiera decir una cosa respecto a Berlusconi que me parece que es totalmente distinto respecto a todos los líderes
que podemos ver en Latinoamérica, y que incluso, y respecto incluso a Putin, o a los liderazgos que vemos en sitios como Rusia o Asia. Bueno, las condiciones históricas son las que son distintas, y aunque agrupamos a todos estos líderes bajo la etiqueta populista, es difícil encontrar a veces paralelismos claros entre ellos. Como decía muy bien Luis, Berlusconi, que sería un populista de derecha, es muy distinto de Hugo Chávez, a quien consideraríamos un populista de izquierda, si bien comparten ciertos mecanismos que son los que minan al poder democrático: el control sobre los medios de comunicación, el ir lentamente desmontando la arquitectura legal e institucional, el ir acaparando espacios de poder más amplios, el convertirse en líderes carismáticos y por lo tanto que se les perdonen estos pecados. En el caso de Berlusconi, por ejemplo, es clarísimo como una sociedad finalmente machista como la italiana se escandaliza solo a la mitad por estas imágenes que hemos visto. Casi parecería como si fuera un orgullo, una vez más, el que este anciano, que además se ha remodelado físicamente, termine siendo una especie de patético galán de cine rodeado de jovencitas. El caso de México es otra historia de partido, otra forma de partido. En México también había una cierta prohibición de reelección, pero lo que no cambiaba era el partido único. Así que cada situación latinoamericana es muy peculiar, pero lo que sí, la tendencia del héroe a convertirse en caudillo y dictador es profundamente, quizá de origen hispánico, pero profundamente latinoamericano. Otra característica que me parece compartida de todos estos líderes, aquí sí, es aprovechar el desencanto hacia la política y el desencanto hacia la democracia. Eso es lo que ocurre en Italia, como dijo Emma Bonino, con esta crisis del sistema de partidos italiana, y en toda América Latina tiene este reflejo. Ver la política como algo siempre turbio, negativo, poco funcional, que ha pasado muy rápidamente. México llegó apenas en el año 2000 a la democracia, y en estas elecciones recientes la discusión ya ni siquiera es por quién votar, sino si votar o anular el voto, que es la gran discusión que actualmente tenemos en México, y que no es más que un reflejo de lo que pasa en otros lugares, en donde estos líderes se aprovechan de ese desencanto, se muestran siempre como no políticos profesionales, como alejados de la turbiedad de la política, y a partir de ahí construyen una imagen de salvar a los distintos países justo de sus políticos. Eso han hecho en distintas medidas, desde Berlusconi hasta Chávez, pasando por muchos otros. Oye, Ángeles, acabamos de salir de unas elecciones europeas, ¿sí?, que yo creo que son una auténtica exhibición de cómo está avanzando la antipolítica en Europa. Sí. Es decir, la abstención es una expresión, pero no es la única, lógicamente, pero en el fondo es el mismo fenómeno. Es decir, en cuanto la política se ve como algo separado de lo que es en su origen, que es la forma de organizarnos y de los ciudadanos y de gobernarnos, y se convierte en una cuestión de una casta, entonces tenemos ya el huerto preparado para que crezcan los Berlusconis y los Putins y los Chávez y los... yo creo que este es el problema. Jorge Edwards, Jorge Volpi, Luis Bassets, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Venga, hasta luego. Señores, me despido también de todos los oyentes. Como siempre, interesante debate sobre el tema de los liderazgos, de verdad, a partir de Berlusconi dando una vuelta por el planeta. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el viernes que viene. Les espero. Hora 25 Global. Ángeles Barceló.